sistémica. Son signos y síndromes de la hipertensión arterial sistémica. Ahorita los vamos a desglosar un poquito más. Empezamos primero con el síndrome vascular esclerohipertensivo, el síndrome vascular hipertono hipertensivo, la retinopatía esclerohipertensiva y la retinopatía hipertono hipertensiva, o también conocida como la retinopatía de la hipertensión maligna. Vamos a desglosarlos un poquito. El síndrome vascular esclerohipertensivo se va a caracterizar por signos de cruce arteriovenoso. Aquí, como pueden ver en la imagen, están estas arterias y venas que se van a estar cruzando. Van a tener una disminución del calibre arteriolar, es decir, si normalmente tienen cierta amplitud, se va a disminuir. Van a tener alteraciones del reflejo vascular. Cuando nosotros con una lámpara observamos, por ejemplo, hay el reflejo plata, si no me equivoco, que es cuando hay grasa o aterosclerosis en la pared, va a reflejar completamente la luz y vamos a ver el reflejo como si fuera plateado. Y también van a ver irregularidades del trayecto vascular. Por ejemplo, van a volverse más tortuosos. Por ejemplo, aquí no se ven tanto, pero en unas imágenes más adelante se van a ver. Y pueden ocurrir aneurismas retinianos, o sea, debilidad en las paredes vasculares. El síndrome vascular hipertono hipertensivo va a estar caracterizado por arterias y arteriolas estrechas y rectas, vénulas tortuosas, que se va a conocer como el signo de Gist, y parénquima retiniano normal, o sea, podemos ver el parénquima de la retina probablemente sin afección. Aquí, si pueden observar, no sé si se note, pero si pueden observar eh, en la imagen de la derecha, podemos ver cómo las arteriolas y las vénulas están tortuosas, o sea que están como muy zigzagueadas. Esto va a ser el signo de Guls por tortuosidad de las vénulas perimaculares. También, como les mencioné, la retinopatía esclerohipertensiva se va a caracterizar por tener trombosis venosa, obstrucción arterial por fibrosis, hemorragias aisladas e infartos, atrofia retiniana, inmovilización de pigmentos y macroaneurismas. Aquí podemos ver la trombosis de la vena central retiniana bilateral no isquémica. Y en otras imágenes que tengo un poquito más adelante, vamos a ver la movilización de pigmentos. Bueno, la retinopatía hipertono hipertensiva o retinopatía de la hipertensión maligna va a estar caracterizada por vasoconstricción generalizada y envainamiento vascular, edema retiniano difuso y estrella macular y microaneurismas. Podemos decir que este tipo de retinopatía es la más agresiva y la de peor diagnóstico. Aquí podemos ver estas inclusiones lipídicas, que es esa movilización de pigmento. En este caso se ven blancas, por lo tanto son exudados blandos, perdón, son exudados duros, porque están compuestos de lípidos y de proteínas. Y aquí los podemos ver. También podemos ver aquí en la descripción, dice que es un fondo de ojo en una hipertensión arterial maligna no controlada. Perdón, son exudados algodonosos, exudados duros, hay edema y neovasos tortosos en tirabuzón peripapilares. Entonces, además de todo lo anterior, se forman nuevos vasos que no van a llevar un trayecto específico, sino que van a ser tortuosos y eso van a aumentar la resistencia arteriolar. Además de los anteriores, tienen otras características la retinopatía de la hipertensión maligna, como son las hemorragias retinianas superficiales y profundas, lo que les mencioné de exudados algodonosos y lipoideos, desprendimientos serosos de retina por coroidopatía hipertensiva y edema de papila óptica. Dentro de otras complicaciones va a estar la progresión de la retinopatía diabética. Aquí pido una disculpa, se me pasó a agregar diabética, hemorragia vítrea e infartos coroideos isquémicos, también llamados manchas de Elschnig. Y aquí los podemos ver. Son estos puntos negros que se observan. Y las referencias son estas. Y es todo.
Si tienen alguna pregunta, yo creo que después de la exposición de mi compañera podemos contestar unas preguntas para no atrasarnos. Correcto, perfecto, doctor. Muy bien. Gracias. ¿Y ahora quién sigue? Doctora Molina. Lira Molina, del B. Muy bien, el B. Listo, doctora, cuando quieras. Sí, buenas tardes. Les voy a presentar las opciones de tratamiento actuales para la retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro es una alteración proliferativa que afecta a los vasos sanguíneos de la retina inmadura, principalmente recién nacido prematuro de muy bajo peso al nacer. Se clasifica en 3 zonas y 5 estadios. En la primera zona, alrededor del nervio óptico y de la mácula, la segunda zona y la tercera zona, la periferia. En el estadio 1 vemos una línea de demarcación delgada, blanca, que separa la retina vascular de la vascular. En el estadio 2, esta cresta aumenta de volumen y se extiende fuera del plano de la retina, mientras que en el estadio 3 vemos un crecimiento de tejido vascular hacia el espacio vítreo. En el estadio 4 vemos un desprendimiento parcial de la retina y en el estadio 5 un desprendimiento total. Tratamientos. La fotocoagulación con láser sigue siendo hasta en la actualidad el tratamiento estándar. Sin embargo, debido a las complicaciones y al tiempo, la duración del procedimiento, que es mayor a 2 horas, y la utilización de anestésicos en bebés, se buscó otros tipos de tratamientos y aparecieron los agentes inhibidores del factor de crecimiento vascular y los beta bloqueadores adrenérgicos como el propanolol. Los fármacos utilizados en el tratamiento con inhibidores del factor de crecimiento vascular son bevacizumab, ranibizumab, pegaptanib y aflibercept, siendo bevacizumab el más utilizado, seguido del ranibizumab. Estos actúan en la fase 2 de la retinopatía, en donde se muestran altas concentraciones de este factor y por lo tanto produce una neovascularización anormal. Estos agentes van a bloquear el factor de crecimiento y la neovascularización anormal. Ha tenido buenos resultados en la retinopatía en etapa umbral, como monoterapia o como coadyuvante a la fotocoagulación con láser. Y la dosis de bevacizumab utilizada varía aproximadamente entre 0.4 a 1.25 miligramos en diversos estudios. La regresión de la retinopatía con agentes inhibidores del factor de crecimiento vascular suele observarse muy rápidamente, en cuestión de 24 a 48 horas, a diferencia de la fotocoagulación con láser, que suele tardar entre 1 a 2 semanas. Algunas de sus complicaciones son recidiva de retinopatía proliferativa, hemorragia vítrea, ifema, endoftalmitis, desprendimiento de la retina y cataratas. Y como efecto secundario más importante tenemos la disminución transitoria de estos niveles del factor de crecimiento. Los beta bloqueadores adrenérgicos como el propanolol, para estos se han demostrado en estudios de recientes que existe una relación entre la angiogénesis retiniana y el sistema beta adrenérgico. Estos actúan en la fase 2, donde a causa de una hipoxia se produce una isquemia crónica que estimula los receptores beta adrenérgicos 1 y 2, y esto hace que aumente el factor hipoxia inducible y por ende el aumento de las concentraciones del factor de crecimiento vascular, lo que produce una angiogénesis aberrante. Ahora, estos agentes bloquean los receptores beta adrenérgicos junto con la respuesta neovascular posterior. Se observó que disminuye la necesidad de terapia de rescate con láser en el grupo de retinopatía preumbral. No obstante, en los niños con retinopatía en estadio 1 no mostraron diferencias significativas en la necesidad de terapia con láser o con este factor de crecimiento. Y los efectos secundarios informados fueron hipoglucemia, apnea, bradicardia e hipotensión. Por lo tanto, la administración profiláctica de propanolol no es eficaz para prevenir la retinopatía, pero su efectividad se observa en disminuir la progresión en los estadios preumbrales de la retinopatía. Y eso es todo. Aquí están mis referencias. Excelente, muy bien, doctora, les felicito.
A ver, preguntas a sus compañeros. Nadie tiene preguntas, todos lo entendieron. Bueno. Doctor Novelo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los exudados duros y los exudados blandos? Los exudados duros van a ser depósitos de lípidos y de proteínas que normalmente van a ser de color blanco, brillantes y con bordes que se definen bien en cuanto a la exploración del fondo de ojo. Los exudados blandos o algodonosos, por contrario, si no me equivoco, no lo tengo muy bien definido, pero a diferencia de los exudados duros, no tienen esa definición como los que observamos, son más difusos. Incluso pueden aparecer como si fueran manchas, ¿cuál es la palabra? Bueno, coloquialmente chorreadas, dispersas. Okay. Sí, aquí porque hago la pregunta porque me fijé que no estaba muy claro ese concepto y para que lo aclaremos, ¿no? El exudado duro, muy bien lo definiste, es resultado de la extravasación o salida de acumulación de lípidos y proteínas en lo que viene siendo las capas de la retina. Y los exudados blandos o algodonosos representan infartos en la retina, entonces pues, se ven áreas, lesiones más blanquecinas. Y estas pues van y vienen apenas cuando se recupera. Son parte del espectro cuando hay alguna patología de la retina de tipo vascular, ¿no? Como bien dijiste, se ven allá en la retinopatía hipertensiva y los vemos más comúnmente en la retinopatía por diabetes, ¿sí? Un comentario también, esa clasificación de retinopatía hipertensiva, los hallazgos clínicos, los cruces arteriovenosos, se siguen viendo todavía y los pueden observar en pacientes que están con esta enfermedad. Sin embargo, ya es muy poco común que lleguemos a grados de hipertensión maligna porque ya existen tratamiento para la enfermedad, ¿no? Esta clasificación pues viene de la época en que no existía tratamientos como ahora. Entonces, pues esto servía para fines de pronóstico de vida, ¿no? Obviamente un paciente que tenía hipertensión maligna, como la representada, pues era un paciente que pues tenía pronóstico de vida pues muy limitado. Todavía se ven en aquellos pacientes que están muy descontrolados, pero es poco frecuente ya ver esos hallazgos. Cuando hablemos de retinopatía diabética, pues ahí sí vamos a ver otro tipo de lesiones, otro tipo de cosas muy floridas, y aquí sí tiene mucha importancia porque esta enfermedad pues todavía se presenta mucho. ¿Algún otro comentario para el doctor? ¿Alguna otra pregunta? Sí, de hecho iba a comentar eso, no lo incluí en mis diapositivas porque pues sí llevaba un poquito de tiempo como que explicar cada una de estas. Es un abordaje muy superficial, pero en mi artículo de revisión que hice, sí lo expliqué como que un poquito más detallado. Correcto. De hecho, en el primer modelo que mostré, que es el síndrome vascular esclerohipertensivo, menciona que es en pacientes con hipertensión crónica, que se ha controlado. Sin embargo, si nosotros observamos el fondo de ojo y observamos el cruce este, arteriovenoso, pues podemos distinguir que es un paciente que ya tiene hipertensión crónica. Y en el último, que es el mal pronóstico, menciona igual que es en pacientes con hipertensión mal controlada y de inicio súbito. Entonces, por eso lo puse. Perfecto. Muy bien, doctor. Doctora Lolbe, entonces, pues muy bien tu plática. Hoy en día, pues, ¿cuál crees que sea el tratamiento más comúnmente utilizado? Dijiste, pues, la base de 3. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál crees que sea el que más se use hoy en día? Pues el tratamiento con láser es el estándar. Sin embargo, dicen hay como indicaciones para utilizar tanto el de láser como el de los factores de crecimiento. Sí, efectivamente el uso de antiangiogénicos pues cada vez se aplica más porque es más rápido, requiere menos
digo, se puede hacer con anestesia local, con un poquito de sedación. No es muy rápida. Sin embargo, pues es invasiva, lo cual puede aumentar el riesgo de una endoftalmitis. Se puede lesionar el cristalino, la retina. Entonces tiene que ser esto aplicado pues, pues por alguien pues, con experiencia, ¿no? Que bueno, déjenme decirles que aun cuando uno tiene experiencia en esto, siempre es un poco estresante, porque estamos pues, atendiendo pacientitos que pesan 750 gramos, 1000 gramos, kilo y medio, estructuras muy pequeñas y bueno, sí tiene su riesgo. La aplicación con láser pues era lo que se utilizaba antes de que contáramos con los antiangiogénicos, todavía sigue siendo válido, a veces hay que combinarlo. Y bueno, aquí también depende desde la curva de aprendizaje para aplicar láser. Aplicar láser con un oftalmoscopio indirecto, pues también tiene un cierto grado de dificultad. Tienes que requerir cierta habilidad, entrenamiento, práctica para hacerlo. En adultos ya es un reto de habilidad, es más complicado en recién nacidos, ¿no? Debajo de pretérmino que están en la incubadora. Sin embargo, pues bueno, es otra alternativa también. Francamente, lo del propanolol, pues todavía está en investigación. Yo en lo personal no lo utilizo. Y bueno, muy bien, no mencionaste lo que son la crio, que era el tratamiento que se utilizaba previamente, que ya casi está en desuso, ¿no? Ya se ha abandonado a favor del láser y más sobre lo que es los antiangiogénicos. Excelente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? De todas maneras, cuando veamos retinopatías, vamos a abordar un poco lo que es la retinopatía del prematuro, porque es un tema que considero que es muy importante, porque a ustedes les va a tocar ver pacientes en incubadora, prematuros, y van a tener que pues, saber cuándo referirlo y todo. Perfecto. Vamos a compartir aquí. Doctor, perdón, ¿me escucha? Sí, sí. Me dijeron que no se escuchaba mi micrófono a la hora de la lista. Se lo escribí en el chat igual, pero no sé si lo veo. Ok, no te preocupes. Gracias. Vamos a ver, ¿ya ve mi presentación? ¿Ven allá mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Correcto. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar sobre lo que son las uveitis anterior y posterior y bueno, toda la clasificación, ¿no? De lo que viene siendo la uveitis. Antes de esto, por ejemplo, aquí tengo aquí al doctor Jiménez González. ¿Qué me puede decir de las uveitis? ¿Qué es una uveitis finalmente? ¿Cómo lo definirías? Está acá el doctor Jiménez. Doctor, tiene problemas con su micrófono. Ok. Ya me mandó mensaje. Bueno, bueno, tú que como contestaste, ¿tú quién eres? Perdón, me dices y responde por tu compañero. Pues uveitis, pues su propio mismo, su mismo nombre lo dice, es inflamación del ojo. De la uvea. Sí, de la uvea ocular. ¿Y qué viene siendo la uvea? Es la pared, es la capa media de la pared ocular. Ok. Bueno, muy bien. Aquí está la capa media del ojo. Como ven aquí en este diagrama, pues tenemos la esclerótica, la retina, y en medio de ella está una capa altamente vascularizada. Como es de color violáceo, tendiendo a ser morado oscuro, pues los anatomistas lo vieron que lucía como una uva. Por eso es que viene el nombre de uvea, ¿sí? Esto, pues, como puedes inferir, al ser altamente vascularizada, su función va a llevar nutrición a todos los tejidos intraoculares, la retina, el cristalino, la córnea. Y se va a componer del iris, del cuerpo ciliar y lo que viene siendo la coroides. Sin embargo,
pues la uveitis, más que ser exclusivamente de la uvea, es algo que son síndromes que pueden abarcar todo o parcialmente el globo ocular. Puede ser una manifestación de una enfermedad generalizada ya establecida, como dice acá. Puede ser exclusivamente del globo ocular. A veces se presenta como un primer signo de la enfermedad que luego se va a aparecer con el tiempo, ¿no? Entonces aquí el reto de esta enfermedad es que cuando tenemos un paciente con uveitis, pues aquí es donde hay que hacer un ejercicio muy concienzudo, difícil muchas veces, tener conocimientos para llegar a hacer una buena anamnesis, para hacer una buena exploración, para tratar de catalogar a este paciente dentro de algún cuadro específico para poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Como que mencioné, pues es un síndrome, ¿sí? Un conjunto de síntomas y signos. Puede ser por gran cantidad de etiologías y esto es mediado por el sistema inmunológico. Se va a clasificar en la forma anatómica, clasificación clínica, etiológica y patológica. Doctor Pacheco, no sé si leíste algo de cómo puede ser la clasificación anatómica de la uveitis. ¿No? Doctora Jan Masum. Sería por por la parte anatómica en específico que se afecta, por ejemplo, el iris o alguna otra. Ajá, ¿y cómo se divide? No recuerdo bien. Bien. Doctora Jan Masum. Fui yo, doctor, soy hombre. No les veo sus caras ni veo acá. Correcto. Bueno. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una clasificación anatómica. Se va a dividir en uveitis anterior, si va a afectar la parte anterior del ojo, lo que viene siendo la cámara anterior, el iris. Se va a llamar la uveitis intermedia, si va a afectar lo que es la pars plana. La uveitis posterior, se afecta la porción posterior del globo ocular, que es la retina, la coroides, la parte de la esclera y posterior. Y tenemos algo más que la uveitis difusa. Aquí tenemos otra que abarca todo, ¿no? Si hablamos de uveitis anterior, podemos hablar de una iritis si afecta exclusivamente al iris. Si afecta el cuerpo ciliar y el iris, va a ser una iridociclitis. Cuando se afecta la pars plana, vamos a hablar de uveitis intermedia o pars planitis. Más adelante vamos a hacer una diferenciación ya de nomenclatura de ese tipo de enfermedad específica, ¿no? La uveitis posterior va a afectar la coroiditis, la coroides. Se afecta la retina, vamos a llamarla retinitis. Se afecta primariamente la coroides y después la retina, se va a llamar una corioretinitis. Y si es al revés, que afecta o inicia en la retina y de ahí se extiende a la coroides, se va a llamar retinocoroiditis. Y hay algunos tipos de uveitis que se va a llamar difusa o panuveitis porque afecta todas las estructuras del globo ocular. Aquí tenemos otra misma resumen de todo esto, que prácticamente es lo mismo que les comenté hace un momento, ¿no? ¿Qué va a afectar? El sitio primario de inflamación, la uveitis anterior, la cámara anterior. El sitio primario de la inflamación en la uveitis intermedia va a ser el vítreo, que es como la pars planitis o la ciclitis posterior. Si la uveitis posterior va a afectar primariamente la retina y la coroides. Y si va a afectar todo, cámara anterior, vítreo, retina y coroides, se llama panuveitis. Este esquema viene en su libro, pueden revisarlo. Y aquí pues está esquematizado cómo afecta. Aquí nuevamente, si está afectado lo anterior, vamos a hablar que afecta iris y cuerpo ciliar. Si afecta parte del vítreo, pero principalmente el cuerpo ciliar, se va a llamar una uveitis intermedia.
Se afecta la parte posterior, retina, con eso, nervio óptico, una papilitis, tenemos entonces que es una uveitis posterior. Y aquí, como vemos que afecta todas las estructuras, se va a llamar uveitis difusa o panuveitis, ¿sí? Esto puede ser pregunta de examen, así que pues yo insisto tanto en esta clasificación. Según la clasificación clínica, esto nos va a hablar de qué tan rápido o qué tan abrupto sea su instauración y cuánto va a durar. Entonces tenemos cuando es una uveitis aguda, si la instalación y su duración es de 30 a 45 días. Ponen como ejemplo lo que es el síndrome de Reiter, o otro nombre de esta enfermedad se llama artritis reactiva. Aquí, curiosamente, esta enfermedad de Reiter se llama así pues, en honor del médico que lo describió, un médico alemán. Y bueno, después hubo una convención y descubrieron que ese doctor era colaborador nazi. Entonces propusieron, pues, llamarlo de otra manera, como artritis reactiva, ¿no? Entonces, en la literatura van a encontrarlo de una forma u otra. La uveitis crónica o indeterminada es cuando tarda más, cuando el paciente tiene una instalación insidiosa, a veces no se puede saber muy bien cuándo comenzó, dura más de 6 meses, y el ejemplo acá es la enfermedad de Behçet. Cuando es una instalación subaguda que tarda entre 2 a 6 meses, aquí tenemos el ejemplo de la toxoplasmosis. Y tenemos otras que son cuadros repetitivos que se presentan en crisis, que pueden durar de variaciones diferentes, son recurrentes. Y el ejemplo aquí clásico pues es la causada por herpes. Si nos vamos a clasificar por la etiología o por su origen, entonces si la uveitis se presenta cuando hay integridad del globo ocular, entonces se va a llamar endógena. Pero pues también se puede presentar una uveitis si hay una solución de continuidad, por ejemplo, en un trauma. La oftalmía simpática, esta enfermedad, ¿por qué se llama? Si alguien tiene alguna idea. Doctora Barrera Pérez. ¿Por qué crees que pueda llamarse simpática? No sé, pero me suena relacionado al sistema nervioso simpático. Bueno, correcto. Esto se refiere, ocurre cuando, por ejemplo, un paciente tiene un trauma ocular que se queda expuesto, el iris o el cuerpo o el tejido uveal queda expuesto, y entonces el ojo contrario, que estaba sano, que no recibió trauma, presenta una reacción inflamatoria muy severa. Entonces está simpatizando o está siendo, vamos a llamarlo entre comillas, solidario, eso quiere decir simpatizar con alguien. Entonces se inflama como en relación con el ojo opuesto, ¿no? Por eso le dio el nombre de oftalmía simpática, más que nada por esto. Y es una reacción autoinmune, inflamatoria, que te presenta, ¿no? Entonces esto se veía sobre todo mucho en la época en la que no había cortisona. Entonces cuando un paciente tenía un trauma que quedaba expuesto el tejido, pues tenían que operarse rápidamente, extirpar el tejido, cerrarlo y prácticamente esperar que el otro ojo no hiciera inflamación secundaria, ¿no? O una uveitis simpática. Muchas veces había que, pues a veces hasta quitar el globo ocular para evitar que el otro ojo tuviera el problema. Hoy, con el advenimiento de los esteroides, pues cada vez es más infrecuente que veamos esta complicación. Sin embargo, cuando existe un trauma ocular, debe ser operado muy rápido, presente para evitar este problema. Y ocurre porque al estar expuestos los tejidos de la uvea, pues hay que recordar que el globo ocular viene siendo una especie de santuario al sistema inmunológico. Los anticuerpos, los antígenos que tienen las proteínas del tejido ocular no están detectados por el sistema inmunológico. Y cuando hay una exposición, que entonces ya es detectado por el organismo, el cuerpo monta una reacción autoinmune contra esos tejidos, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, hoy en día, lo veremos cuando hablamos de trauma, lo vamos a recordar. Es un trauma porque quede expuesto el tejido, debe decidirse, de retirarse, cerrarse lo más pronto posible y usar el esteroides no solo para desinflamar el ojo afectado, sino para prevenir esto.
También puede haber un uveitis, una endoftalmitis, una infección por una cirugía. Una endoftalmitis es una forma de uveitis, de una panuveitis infecciosa posterior a una cirugía. Otra clasificación puede ser en infecciosa y en la no infecciosa. La infecciosa pues tenemos como etiologías pues los virus, bacterias, hongos, protozoarios, parásitos. O sea, prácticamente cualquier microorganismo puede ocasionar una uveitis. Pero también, ya mencionamos algo, las enfermedades autoinmunes pueden ser, llamarlo no infecciosa. Pues tenemos las idiopáticas, que como ustedes saben, pues no se sabe la causa. Tenemos un grupo de enfermedades que son asociadas a complejo del antígeno de histocompatibilidad humana, el HLA, y también tenemos un grupo de enfermedades autoinmunes. También en otra clasificación tenemos algo que se llaman síndromes enmascarados, que estas no son propiamente una uveitis como tal, sino son otras enfermedades que pueden producir cuadros parecidos a una uveitis. Tenemos tumores vasculares, anomalías congénitas, degeneraciones como la amiloidosis o la retinitis pigmentosa, algunos tipos de neoplasias, cáncer como el linfoma, la leucemia, un cuerpo extraño intraocular, por ejemplo, la chalcosis, que es retención de cobre, o la siderosis, que es retención de hierro, puede ocasionar una inflamación y una destrucción del globo ocular y una infección endoftalmitis. Estos nos llaman síndromes enmascarados. Entonces, como pueden ver, si tratamos de encontrar la etiología o el origen, pues es prácticamente una gama amplísima de enfermedades que pueden dar esto, ¿no? De ahí yo les comentaba que el diagnóstico y manejo de una uveitis es verdaderamente un reto para los oftalmólogos. Si hablamos de enfermedades autoinmunes, pues hay que recordar los 4 tipos de inmunidad. Tenemos el tipo 1, que es la hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, y como ejemplo tenemos la fiebre del heno, la queratoconjuntivitis atópica, que es debido a que hay mastocitos presentes en la coroides. La tipo 2, que es la citotoxicidad celular, dependiendo de anticuerpos, tenemos aquí el pemfigoide cicatricial, y tenemos una uveitis inducida por el cristalino. Esto ocurre como, por ejemplo, hay un traumatismo y se rompe el cristalino, las proteínas que se liberan allá pueden inducir una uveitis, ¿sí? Pueden causar un cuadro inflamatorio muy severo. En el tipo 3, que es por complejos inmunes, tenemos como ejemplos la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Behçet, la poliarteritis nodosa, la granulomatosis de Wegener. Y en la tipo 4, que es la respuesta inmune mediada por células, tenemos el ejemplo que les comentaba hace un momento de la oftalmía simpática, la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Arada, y otro ejemplo que es la retinocoreopatía en Beerschot o en tiro de perdigón. Hablando de clasificación patológica, esto probablemente de eso sí viene en su libro, ¿sí? Esto es importante que también que lo revisen. Se divide en 2 grandes grupos, la forma granulomatosa y la no granulomatosa. ¿Por qué es importante poder distinguir clínicamente esos 2 tipos de enfermedades? Porque esto nos orientan a algunos cuadros específicos de enfermedades. Si ustedes van y se aprenden todas las enfermedades que pueden ocasionar las uveitis granulomatosas y todas las que causan las no granulomatosas, pues ya avanzaron en el diagnóstico y pueden hacer su estudio por laboratorio o sistémico más orientado, ¿no? Una división, pues hay que saber cómo se diferencian una de la otra. La granulomatosa es una iniciación más insidiosa, más difícil precisar cuándo comenzó. La no granulomatosa es de instalación aguda. Por lo mismo, el curso de la granulomatosa es prolongado, a diferencia de la no granulomatosa, que es corto. A nivel del segmento anterior, pues las que son no granulomatosas van a caracterizarse por una inyección ciliar muy importante, es el que viene con el ojo rojo, con la inflamación severa, ¿sí? Hay una clase, una sesión que vamos a hablar de ojo rojo y vamos a volver a tocar este tema. Es un ojo rojo por inyección ciliar, pensemos en uveitis no granulomatosa. Por el contrario, puede haber uveitis, las no granulomatosas, que tienen una inflamación leve.
Lo mismo el dolor es leve o no hay en la granulomatosa cuando es muy intenso e importante en las no granulomatosas. La presencia de nódulos en el iris, eso es clásico de la granulomatosa. Y los precipitados quedáticos, que son los que tenemos en las fotografías, que son estos depósitos que se ven en la córnea, detrás de la córnea, pues hay su diferenciación. Están los pequeños y hay unos que se ven más gruesos, grandes, como le llamaron, como los que se parecen a la grasa de carnero cuando uno hervía en la olla, hacía una barbacoa, pues se quedaba ya pegada la grasa en la olla, y eso pues al que lo describió le recordó esto y lo llamaron depósitos queráticos en grasa de carnero, ¿no? Ni es grasa ni hay borregos allá, pero bueno, así se llama, ¿correcto? Y en este esquema, para diferenciar y que puedan recordarlo, uveitis granulomatosa contra la no granulomatosa. Aquí tenemos la granulomatosa, dijimos es crónica. Hay esta adherencia del iris hacia lo que es el cristalino, que se llama sinequias posteriores. No hay casi inyección ciliar, o sea, no hay vascularización, ¿sí? También puede haber que se pegue el iris, perdón, regresamos, el iris hacia la parte anterior de la córnea, se llaman sinequias anteriores. También puede haber pigmento, también. Puede haber unas placas blancas que se llaman queratopatía en banda, que son depósitos de calcio. Y puede haber algunos nódulos que están en el estroma del iris, se llaman de Busaka. Si están en lo que es el borde, se llaman de Keppe. Y en su libro mencionan unos que están en el ángulo, que se llaman de Berlín. Y aquí están los depósitos gruesos, grandes, en grasa de carnero. El lado opuesto, recordando todo, tenemos una inyección ciliar muy importante, que es este enrojecimiento de los vasos sanguíneos en el borde del punto de color, en el limbo. Se llama reacción ciliar, y esto es clásico, típico de una uveitis aguda, no granulomatosa, que también puede tener sinequias, también puede tener algunos nódulos en el borde del iris, aunque no son tantos, ¿sí? Y depósitos finos. Aquí van las fotos clínicas, de los depósitos gruesos, grandes, ¿sí? Se les dio llamar en grasa de carnero. Ellos son un poquito más finos o medianos. Otros signos de uveitis anterior que pueden descubrir en los libros. En la fotografía de aquí, arriba a su izquierda, vemos cómo están vasos dilatados. Y si se fijan, está dilatado precisamente en esta zona que se llama el limbo, todo alrededor. Esto es lo que es la reacción ciliar. Si somos más observadores, vemos que la pupila no se dilata correctamente. ¿Por qué? Porque está pegada al iris, al cristalino, ¿no? Aquí vemos también algunos depósitos retroqueráticos. Entonces esto nos orienta hacia una uveitis anterior. También esto que se ve aquí, blanco, ¿qué creen que sea? Doctor Magallanes, Castellanos, ¿qué creen que sea esto blanco que se ve aquí flotando? Podría ser como desprendimiento. ¿De qué? Pues pensaría de la córnea, pero pues tendría que ser más interno, ¿no? No, no es de la córnea esto. ¿Alguien tiene otra idea? Doctora Adriana Arjona, ¿alguna idea de qué es esto? Bueno, esto que se ve como un nivel blanco se llama hipopión o hipopión en inglés. Esto es cuando hay una cantidad de proteínas, de exudados inflamatorios en la cámara anterior del ojo, se va a sedimentar y se va a presentar aquí como este material blanco, ¿no? Esto es hipopión, ¿sí?
Y bueno, ya en su libro decía que en la enfermedad de Behçet, que es más de la enfermedad de los pueblos orientales, es la causa más común. Y pues aquí en el mundo occidental, pues es los uveitis anteriores, ¿no? Entonces, esto viene en relación con este otro signo que se llama lo que es el Tyndall. Nosotros cuando vemos en la lámpara de hendidura a un paciente con uveitis, hacemos un corte con la lámpara y podemos ver en el interior las células y las podemos contar. De hecho, hay clasificaciones dependiendo del número de células que podamos contar en 1, 2, 3 cruces, y cuando ya es muy intenso, que ya son incontables, se deposita, pues es grado 4 y ya tenemos hipopión. Esto se llama de esta manera y nos recuerda cuando entra un rayo de luz a través de una ventana, como esta fotografía en un bosque o a través de un cuarto, uno ve flotando las partículas de polvo o algo ya en el aire, y esto pues sería, por llamarlo, Tyndall, ¿sí? Y esto se representa, lo vemos igual en el ojo, y pues le dieron por llamarlo así. Esto es una representación de inflamación. El flare, que es la opacidad, se refiere a qué tan opaco está también, no solamente las células, sino qué tan densa está la proteína. Si está muy densa, que apenas se mueve, pues se va, mientras más espeso sea esto, a veces en cuadros muy severos, está denso, no vemos ni siquiera estructura, como en esta fotografía, no se ven bien los límites del iris, no se definen las estructuras, porque toda esta materia que está flotando es muy denso. Aquí también vemos el pigmento que está flotando en un cristalino, está adherido. Eso representa lugares donde se pegó el iris al cristalino y al dilatar la pupila se rompen y quedan estos pigmentos acá. Entonces, todo esto nos habla de uveitis, nos habla de inflamación. Recordando acá también los nódulos de Keppe y de Busacca, ¿sí? Los de Keppe están en el borde del esfínter de la pupila, en el esfínter del iris, y los de Busacca están en la superficie del iris. Estos son resultado de respuesta inflamatoria y son datos de qué tipo de uveitis dijimos. Anterior. Pero granulomatosa o no granulomatosa. Principalmente de la granulomatosa, ¿no? Recuerden, los nódulos de Busacca están en la granulomatosa. A veces puede haber en la no granulomatosa los de Keppe, pero principalmente cuando hay nódulos, esto es más de una uveitis granulomatosa. Y bueno, aquí tenemos otros tipos de nódulos también. Finalmente, la oftalmología, pues, en los ojos no es nada más algo poético el que digan que a través de los ojos es la ventana del alma, es la ventana del cuerpo, y tenemos muchos diagnósticos si tenemos el conocimiento y exploramos adecuadamente. Este paciente tiene estos nódulos que se ven distintos acá, no son inflamatorios, son pigmentados, elevados, y se llaman nódulos de Lisch. ¿Alguien tiene alguna idea de qué enfermedad sea esto? Nadie. Voy a dar una pista. Es una enfermedad, es una paciente, tienen manchas en forma de café con leche, tiene esas lesiones elevadas, engrosadas, en la espalda, en cuello, en cara, deformidades, nódulos. Es neurofibromatosis. Es una neurofibromatosis. Correcto, doctor, muy bien. Entonces, estos nódulos de Lisch son neurofibromas y están en esta patología, ¿no? A veces podemos ver un paciente que todavía no tiene estas manifestaciones tan severas o no tiene todo muy florido y vemos los nódulos, y si lo exploramos podemos encontrar a lo mejor las manchas café con leche, y esto pues nos puede servir pues para darle el diagnóstico y pues, el pronóstico, y de alguna manera pues para que la gente sepa cómo está. Otras veces pues no se manifiesta tan florido, pero bueno, esto está descrito en neurofibromatosis. Uveitis granulomatosa. Por etiología, ¿cuáles son las causas más comunes? Esto, pues que se lo aprendan, puede ser pregunta de examen. Viene la sarcoidosis, toxoplasmosis, tuberculosis y sífilis, que son las grandes simuladoras. Estas enfermedades se les llaman así porque cualquier cuadro que se presente en todas las demás uveitis puede estar presente y puede ser sífilis o tuberculosis. Entonces, siempre está obligado, cuando tenemos una uveitis, descartar estas enfermedades, ¿sí?
Otra enfermedad de uveitis granulomatosa es la enfermedad de Burko-Yanagi-Arada, que además es una panuveitis, afecta todo el globo. Y la oftalmía simpática. Ejemplos de uveitis no granulomatosas, tenemos esta hidrociclitis heterocrómica de Fuchs, la artritis reumatoide juvenil, la espondilitis anquilosante y el síndrome de Reiter, ¿sí? Que habíamos comentado, pues también tiene otro nombre. ¿Cuál va a ser la etiología? Desafortunadamente, la gran mayoría de las uveitis a las que nos enfrentamos nunca encontramos una causa, ¿sí? Sobre todo las uveitis anteriores. La uveitis idiopática viene siendo la más frecuente. Las enfermedades que son, o las etiologías por infecciones más frecuentes, tenemos las del virus. En primer lugar, virus de herpes simple, herpes zóster, citomegalovirus, el virus de inmunodeficiencia humana, el SIDA. Es todo un complejo porque puede presentar enfermedades causadas por el propio virus, pero además puede predisponer a presentar cuadros muy específicos y diferentes de estas otras enfermedades que se manifiestan diferente en un paciente inmunodeprimido que en uno inmunocompetente. La enfermedad de Lyme, la toxoplasmosis, tuberculosis y sífilis, ya lo mencionamos, y algunos hongos como la cándida o la histoplasmosis. Cuando son uveitis asociadas al complejo de histocompatibilidad B27, pues tenemos un grupo de enfermedades que tenemos espondilitis anquilosante, la artritis reactiva o de síndrome de Reiter, la artritis crónica juvenil y la artritis psoriásica. También hay enfermedades reumatológicas asociadas, como la artritis reumatoide y la enfermedad de Still, que es una variante asociada, pues, acompañada de fiebre, de malestar, ¿no? Enfermedades autoinmunes, enfermedad de Bessel, sarcoidosis, lupus eritematoso, granulomatosis de Wegener, síndrome de Sjögren, poliarteritis nodosa, síndrome antifosfolípido, más vasculitis, y las misceláneas. También una enfermedad intestinal puede ocasionar una uveitis, esclerosis múltiple, la enfermedad de BKH o Burko-Yanagi-Arada, enfermedad celíaca, amiloidosis, el síndrome TINU, que es nefritis tubulointersticial y uveitis, enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Whipple. Como pueden darse cuenta, estas son tan solamente algunos de los ejemplos, y pues son enfermedades difíciles, enfermedades de diagnóstico. Muchas veces nos apoyamos, de hecho es obligatorio, nosotros nos apoyamos con los reumatólogos, y al principio puede ser que hacen todas las pruebas, sale todo negativo o es un cuadro inespecífico, y con el paso de los años o con el tiempo se van apareciendo otras cuestiones y finalmente se hace un diagnóstico ya sintomático, ¿no? ¿Cómo se va a distribuir por su anatomía? Pues tenemos que la uveitis más frecuente va a ser la anterior, y muchas veces, como ya les comenté antes, pues no sabemos su etiología. 60% de todas las uveitis son uveitis anteriores. Generalmente son agudas y autolimitadas. Por lo general, cuando es un primer episodio en un paciente sano, no pedimos estudios, porque pueden ser circunstanciales, se responden bien con esteroides tópicos y no tiene mayor consecuencia. Pero cuando ya empiezan a ser repetitivas, pues hay que buscar, pues, enfermedades sistémicas. La uveitis intermedia, que va a afectar, como dijimos, la pars plana, viene siendo 5 a 13% de todas las uveitis. Entonces aquí viene algo importante. Si es una uveitis intermedia en la cual no encontramos una etiología, que es asociada a niños, generalmente o gente joven, se va a denominar pars planitis. Y cuando se encuentra una asociación sistémica o infecciosa, entonces ya se va a utilizar uveitis intermedia, ¿sí? Entonces son dos enfermedades que afectan la misma zona, pero por la etiología o por el comportamiento clínico debe haber diferentes nombres. La uveitis posterior es el otro 15% de las uveitis, y como ya mencionamos, afecta coroides, retina y la porción posterior del vítreo. Y bueno, cuando el otro 20% va a ser las panuveitis, y contienen todas las uveitis del 20%. Y bueno, vamos a hablar un poquito de uveitis intermedia y pars planitis. Sobre todo, pues ya la pars planitis, ¿no? Que dijimos que no es una causa idiopática
Y es un proceso inflamatorio que va a afectar la parte anterior del vitrio y también la retina periférica. En la exploración clínica vamos a encontrar masas blancas de tejido inflamatorio que se va a llamar bancos de nieve. Y esto es importante porque se puede presentar en niños, ¿sí? Uveitis en niños, pues hay que buscar parasplanitis. Y esto es importante, es una enfermedad que puede llevar a la ceguera si no se maneja adecuadamente. Y aún con tratamiento puede terminar el niño perdiendo la visión o con secuelas por la enfermedad. Casi siempre va a afectar a varones y como les comenté puede ser en niños pequeños de 5 a 15 años y otro pico de incidencia de los 20 a 30 años. Es bilateral, aunque puede ser asimétrica. Esto quiere decir que puede estar en un ojo de una manera y más incipiente o más grave en el otro ojo. El paciente va a manifestar que ve cuerpos flotantes, eso se llama miodesopsias, visión borrosa. No va a mostrar tanto la luz, puede tener un poco de enrojecimiento inicial o muy leve. Y en fases tardías pueden tener esta placa blanca que habíamos dicho, se llama queratopatía en banda, son depósitos de calcio por inflamación crónica. Puede haber catarata. Si se forma una membrana ciclítica, que es una membrana que va a estar en el cuerpo ciliar y lo va a dañar, va a producir hipotonía y destrucción del globo ocular por hipotensión. Puede haber vasculitis, y ya comentamos los copos y blancos de nieve. Y edema macular quístico, que también va a ocasionar pérdida visual en esos niños. Otra enfermedad que es importante que tengan ustedes en mente es la artritis crónica juvenil, que esta, pues hay varias formas. La forma sistémica, que representa el 30%, pues son casos que tienen fiebre, van a tener una erupción en la piel, puede tener inflamación de los ganglios, hepato y esplenomegalia, pericarditis, es lo que se llama enfermedad de Still. Aquí casi no hay uveitis, es infrecuente. Tenemos cuando es la poliarticular, que se refiere a 5 más articulaciones, el riesgo de uveitis pues va a ser moderado. Cuando son pequeñas articulaciones, pocas articulaciones son menos, que son rodillas o manos de los dedos y pies, que es el 50% de los casos de artritis reumatoide crónica juvenil, el riesgo de uveitis es bastante elevado y hay anticuerpos antinucleares positivos en un porcentaje elevado. ¿Qué es lo importante acá? Que ustedes recuerden. A lo mejor no van a ver ustedes la uveitis, pero si tienen un paciente, generalmente son niñas que van a tienen este tipo de artritis crónica, pauciarticular. Puede tener una uveitis que no tienen síntomas, pero se va a detectar por el examen en la lámpara de hendidura. Entonces, si no se detecta a tiempo, puede evolucionar hacia una pérdida visual severa. Entonces, aquí un diagnóstico oportuno y una referencia oportuna puede salvarle la visión a estos niños. Se va a caracterizar en casos ya muy avanzados, va a tener depósitos retroqueráticos, sinequias, como ven acá, están pegados, está irregular la pupila, cómo está pegada el borde de la pupila al cristalino. Estas queratopatía en banda, los nódulos acá, que dijimos que si están en el borde del iris son los de Keppe. Otra de las complicaciones es que pueden tener, ya mencioné, queratopatía en banda, catarata y glaucoma secundario. De estos niños que tienen uveitis, pues no van a quedar ciegos nada más por la enfermedad, sino por las secuelas de esta enfermedad. Aquí tenemos otros ejemplos ya de uveitis posteriores. Esta es una choroiditis multifocal difusa, ¿sí? A veces también se parece a las que son presunta histoplasmosis, se llaman lesiones de sacabocados. Y se llama presunta histoplasmosis porque se ha asociado a veces a histoplasma, a veces no se localiza, no se identifica pues, el microbio, pero pues aquí se puede detectar esto y se da tratamiento. Esta lesión típica esta es una corioretinitis, afectó primero la coroides y desarrolló la retina, y para mala suerte de este paciente afectó el centro de la retina, que es la mácula, entonces tiene la visión central perdida, tiene visión periférica. Este es un ejemplo de toxoplasmosis. Aquí tenemos otro ejemplo. Si ustedes se fijan acá, tenemos cómo está el borde del nervio óptico borrado, cómo están los vasos de la retina, cómo están como difusos, unos exudados, acá difusos, como en rama congelada, así se han dado por llamar, blancuzcos y que se asocian a hemorragias también. Esto es un paciente que tiene citomegalovirus y es un paciente que tiene también SIDA, ¿no? Tiene síndrome de inmunodeficiencia por el VIH.
y esta es una enfermedad, el paciente está inmunodeprimido. Esta es una enfermedad grave que puede destruir, causar necrosis de la retina y dejar ciego al paciente. ¿Sí? Aquí tenemos otra enfermedad. Esta es otra que es una neuroretinitis. Si ustedes se fijan en la foto A, que es el ojo sano, pues tenemos el nervio óptico que está bien definido, que tiene bien la mácula, la retina sin ningún problema. Y aquí vemos que este nervio óptico borrado, con los bordes borrados, elevado, está engrosada la retina si lo vemos en el microscopio. Y vemos esos depósitos de exudados, aquí son exudados lipídicos, inflamatorios en forma de estrella, que se depositan por la anatomía de la retina. Y esta es una neuroretinitis. Muchas veces esto, cuando es infeccioso, puede ser asociado a lo que se llama enfermedad por el rasguño de gato, ¿sí? Que es por el Bartonella insale, que es una bacteria que está en las uñas de los gatos. Y esto pues es cosa infecciosa, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues aquí, para tantas enfermedades, tantas etiologías, pues va a ser dependiendo de lo que se encuentre. Todas las uveitis deben ser referidas al oftalmólogo. Si aquí no se puede, pues está fuera del rango, pues no solamente del médico general, muchas veces inclusive hasta del oftalmólogo general, el manejo pues de la uveitis. Aquí muchas veces los manejamos los retinólogos o los uveólogos o alguien que también pues se haya dedicado mucho a estudiar esto, ¿no? El tratamiento inicial pues implica antiinflamatorios tópicos, ¿sí? Como la prednisolona, la dexametasona, o sea, cicloplégicos como la tropicamida, el ciclopentolato, ¿sí? Y si se detecta una causa específica, pues se dará el antibiótico específico o los antivirales, esteroides sistémicos si se descarta enfermedad infecciosa o si ya se trató la causa infecciosa. Puede también aplicarse esteroides perioculares. Muchas veces utilizamos agentes citotóxicos, inmunosupresores, inmunomoduladores como la ciclosporina, la cetropina, la ciclofosfamida, el cloramucil, el metotrexato. Todo esto, pues obviamente nos apoyamos en un médico internista o nos apoyamos en un médico reumatólogo que tiene pues más manejo, más experiencia manejando estos medicamentos y vigilando sus efectos secundarios. Y también hoy en día tenemos agentes biológicos como el infliximab, el adalimumab y la etanercept, que son otros agentes que pueden modular la respuesta inmune, con lo cual se puede controlar una enfermedad autoinmune sistémica utilizando menos esteroides, ¿no? Son ahorradores de esteroides o moduladores de los esteroides. Muy bien, pues esta es a grandes rasgos, la uveitis es de los temas más extensos, quizá más complicados, quizá más difíciles, que implica siempre un reto el diagnóstico y el manejo. Y a veces es de las causas también las que, a pesar de todo, el paciente termina pues, perdiendo la visión. Y otras veces, cuando se hace el diagnóstico a tiempo o cuando responde el paciente, pues se puede también hacer pues, cosas pues, muy satisfactorias en el tratamiento del paciente, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? A mí me surgió una duda mientras realizaba mi investigación y la tarea. Es que si la oftalmología es... ¿De qué grado de atención hospitalario es? ¿Segundo o tercer nivel, doctor? Y comento esto porque, pues, con lo que acaba de comentar acerca de referir a los pacientes directamente con el oftalmólogo después de ver un caso, por ejemplo, así de uveitis, pues sí me queda un poquito esa duda. ¿Y a todos los pacientes vamos a tener que referir o hay algunos que sí podamos tratar como médicos generales? Todo paciente que sospeche en uveitis debe ser referido. ¿Por qué? Porque va a implicar primero, pues muchos de los hallazgos clínicos que describimos acá. Si no tienes una lámpara de hendidura, si no tienes equipo para exploración oftalmológica profunda, pues, o sea, obviamente no lo va a tener alguien que no sea oftalmólogo, pues no lo puede hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, podrás ver a lo mejor la hiperemia de un ojo, el enrojecimiento, a lo mejor podrás detectar las sinequias, quizás un cuadro muy aparatoso podrás ver los depósitos de grasa,
pero pues no vas a poder definir el diagnóstico. Y esto, pues como implica estudios de laboratorio, muchas veces interconsulta con otros médicos, pues eso debe, pues es referencia, ¿no? Entonces, Ok, aquí doctor, sí, gracias. la oftalmología, pues no es de primer nivel, ¿sí? Pues, está en segundo o tercer nivel, ¿no? Aunque muchos de los pacientes no se hospitalizan, evidentemente, por ejemplo, la cirugía es ambulatoria, pero las enfermedades como implica otras especialidades o implica interactuar con, pues ya sí requiere pues, otro manejo, ya no en medicina general, ¿no? Pero si ustedes tienen una noción de lo que puede estar enfrentando, lo que puede tener el paciente, pues una buena orientación, pues puede salvar la vida a estos, o la visión a estos chicos, ¿no? O a estos pacientes. O por ejemplo, si ustedes se dedican, son infectólogos y están manejando pacientes con, pues, con SIDA, VIH y están sospechando que tiene ya citomegalovirus, pues ustedes van a hacer el manejo sistémico, pero muchas veces pues tenemos que trabajar en conjunto con nosotros, ¿no? Entonces tenemos que inyectarle al paciente pues el ganciclovir intravitrio, entonces la técnica para inyectarlo y todo eso, pues eso ya nosotros lo hacemos. Entonces, por ejemplo, yo manejo pacientes de estas características en conjunto con un infectólogo y en comunicación, y los manejos sistémicos y todo de otros pacientes también los manejamos en conjunto con un reumatólogo, o sea, no, inclusive para nosotros manejarlo exclusivamente, nosotros pues no es quizá lo más conveniente. Siempre en medicina pues se vale apoyarse, ¿no? Entonces aquí lo importante es que ustedes sepan que estas enfermedades pueden tener implicaciones sistémicas y pues deben tener pues, siempre el manejo, ¿no? Entonces una uveitis siempre debe ser de referencia, porque puede ser, así como puede ser una uveitis anterior que se da con esteroide fácil, puede ser algo más profundo, más grande, y que si ustedes pues, pierden el diagnóstico, pues, están perdiendo el tiempo y que puede ser importante para un paciente, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá en su libro tienen varios cuadros sinópticos que son bastante orientadores. Es bueno que los lean, que los estudien, sí, que se lo lean muy bien todo ese capítulo, porque pues está bastante bien explicado el tema. Sin embargo, uveitis es un tema bastante difícil. Uno nunca termina de estudiar y aprender sobre este tema. Y bueno, es importante pues, que ustedes le echen un vistazo a su libro para que tengan una noción de lo que viene siendo todo esto, ¿no? Muy bien por los que pusieron su tema. Me gustó cómo lo hicieron en el tiempo. Me gustó que ya estuviesen ya listos en la presentación, no nos atrasamos. Pues sintetizaron muy bien. El objetivo de este ejercicio es que ustedes vayan agarrando experiencia en poder presentar pues, un tema ante un auditorio, en un congreso, en un tiempo limitado, que no se traben sus diapositivas. Y si bien un tema puede ser sumamente extenso, el reto es que ustedes puedan saber qué mensaje van a dejarle a su auditorio, qué idea o qué cosas van a mandar, y eso es lo importante, ¿no? Ustedes en algún momento van a presentar trabajos en algún congreso y es muy importante que ya vayan haciendo este ejercicio, ¿no? Esa es principalmente la idea de que ustedes presenten, además de que pues ustedes les obligan a leer, a sintetizar y que todos aprendamos pues de lo que ustedes te están exponiendo y sus demás compañeros que no les tocó ese tema, pues también se queden con una idea también de lo que ustedes están mandando, ¿no? Pues muy bien, hasta ahorita todos los que han presentado lo han hecho muy bien, que sigan en ese tenor. Si no me falla la memoria, hoy es el día es el deadline, la fecha límite para entregar sus trabajos. Ya estamos de acuerdo con su coordinadora que se los van a mandar a ella y ella me va a mandar todos los trabajos juntos. Les recuerden ese trabajo, pues también pueden representar 10 puntos para su examen en la calificación final. Que luego, si en el examen pues no les va muy bien, pues estos trabajitos y el trabajo escrito, pues puede ser la diferencia entre tener que pasar bien o tener que irse al extraordinario, ¿no? Y bueno, un último mensaje, ¿no? Aquí, pues la calificación, la lista, todo esto, pues sí es importante como disciplina. Pero aquí ustedes tienen que tener en mente
pues que ustedes ya son adultos, ya son casi médicos, dentro de menos de 1 año y medio estarán en su internado, pues si bien todavía no han tomado decisiones, pues ya estarán implicados en la atención a pacientes. Entonces, finalmente, pues si no llegan a la clase, si llegan tarde, si no llegan, pues hay que hacerlo por disciplina, que es muy importante también en un médico. Un médico que no es disciplinado, pues también tiene un hándicap muy grande y pues no la va a hacer. Pero al final del día, el que ustedes presenten el tema, que ustedes puedan estudiar, el que ustedes se preparen, esto va a redundar en su propia formación profesional, en su éxito profesional y en el trabajo y en la atención a sus pacientes. Entonces, finalmente, pues eso es lo importante para ustedes, ¿no? De acuerdo, pues si no hay ningún otro comentario, ninguna otra clase más, ¿alguna otra pregunta? Ninguno, doctor. Todo bien. Todo claro, doctor. Perfecto, pues entonces voy a esperar sus trabajos y nos vemos la siguiente semana para el próximo tema. Muy bien, pues buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Excelente semana. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Doctor.